Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchan bien? Adelante. Ok. Hoy nos toca el capítulo 11 de Hechos. Es un capítulo que tiene mucha, mucha información importante. Tiene muchas enseñanzas también diferentes para nosotros en este día, ¿sí? Vamos a comenzar. Yo supongo que ya han leído el capítulo anteriormente. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos para ponernos como en contexto, ¿sí? Y dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, a partir del 4, Pedro empieza a relatarle lo que le había pasado que estudiamos ayer en el capítulo 10, la imagen del lienzo y todo el mensaje que había recibido de parte de Dios. Entonces, vemos aquí este, esta disputa que está teniendo con estos hermanos y principalmente porque el hecho de entrar a casa de un incircunciso y comer con él, eso, eso connota como más un contacto de intimidad con esas personas. Entonces, esto era un escándalo para ellos. Era un escándalo para ellos el que Pedro estuviese haciendo estas cosas. Luego que Pedro le comenta todo lo que le había pasado y les cuenta lo que había vivido cuando empezó a enseñarles a esta gente, vamos a ir al versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esto es una pregunta muy fuerte, muy delicada, porque a veces nosotros no nos hacemos esa pregunta. A veces nosotros nos ponemos en una posición que pudiera decir que nos creemos más sabios que Dios y debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Y en qué momento pasa esto? Hay un hermano que está estudiando con un vecino mío, hay un hermano que está estudiando con un familiar mío, con una persona que yo conozco del trabajo, y empieza uno con el comentario, ese porque no sabe en qué anda, ese porque no sabe la familia que tiene, ese porque no sabe el pasado de esta otra persona. Si se bautiza, yo no le doy más de 2 meses en la iglesia. Eso viene con algún otro interés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque es cuestión de confiar más en la obra de Dios. Si ese hermano y yo, en estos días que he estado dirigiendo los cantos en la iglesia, en el local, a mí me gusta ver los visitantes que van, y los que van por primera vez cada domingo, eso anima mucho. Y yo siempre les digo, no es casualidad que estén aquí, no es casualidad, porque de que una persona llegue a la iglesia no es casualidad. Eso es el trabajo de Dios en esa persona que no sabemos en qué situación se encontraba, eh, y llegar a buscar de Dios, en ver a Dios en esta otra persona que él sabe, esta persona va a una iglesia, esta persona debe saber de estos temas de Dios, así como cuando uno tiene cualquier otro problema, que el carro le está fallando, uno busca al mecánico. Esta persona sabe de Dios, esta persona me puede llevar a Dios y Dios me puede sacar de esta situación, o simplemente que no se encuentre en aprieto, sino que quiera mejorar su condición de vida. Entonces, no es casualidad. Entonces, a veces nosotros caemos sin darnos cuenta y fíjense lo grave que es esta actitud de nosotros de criticar y a veces querer saber más que Dios, porque con esa actitud estamos como diciéndole a Dios, espere,
porque yo soy el que conozco a esta persona. Yo soy el que trabajo con él, yo soy el que convivió con él. Entonces, espero y le digo cómo es que esta persona es. Y incluso nos atrevemos a, a predecir algo que muchas veces no pasa. Muchas veces esta persona con una conversión real permanece en la iglesia. Vamos al versículo 18. Entonces, oías estas cosas, los demás hermanos que estaban entablando esta disputa con Pedro, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Entonces, fíjense, este gran ejemplo para el caso que estamos viendo hoy. Ellos escucharon, se callaron, procesaron la información y glorificaron a Dios. Entonces, todo esto también se resume en la gloria de Dios, en yo confiar en el trabajo de Dios, ¿sí? Seguimos en el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, que es este versículo 21. Entonces estos hermanos estaban predicándole ya a todo el mundo. Ya la orden fue la palabra, el mensaje va para todo el mundo. Y ellos empezaron como que abrieron esa represa, porque solamente estaba para los judíos. Entonces de repente, no, ahora el mensaje va para todo el mundo. Y ellos empezaron a regar el mensaje a todo el mundo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Me hace acordar un versículo que, que por cierto era el preferido de mi tía, donde dice, no temas, yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de la mano derecha. Entonces uno puede hacer muchas cosas, hermanos, en este mundo, en nuestro día a día, sin tener la mano de Dios con uno. Uno puede comprar una casa, uno puede emprender un negocio, uno puede hacer muchas cosas que irían por nuestras propias decisiones, por nuestros, quizás pudiéramos decir por nuestros conocimientos, sin tener la mano de Dios en eso. Pero, ¿qué va a pasar más adelante con ese proyecto, con esas cosas que hacemos sin la mano de Dios? Entonces aquí vemos una iglesia que está creciendo, porque se está predicando a los gentiles, pero aquí está la diferencia, la mano del Señor estaba con ellos. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. De este Bernabé ya hemos escuchado en el capítulo 4, ¿sí? Aquel Bernabé que vendió esa heredad y lo puso todo a los pies de los apóstoles. Versículo 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con compromiso de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esa exhortación quizás no ha vencido y sigue pasando. Entonces vemos que es una iglesia que está creciendo, que está naciendo, que está creciendo nuevas personas que no sabían del mensaje, porque los judíos lo sabían porque mi papá era judío, a él le predicaron, yo estoy pequeño y ya voy como creciendo en ese ambiente, pero los gentiles no. Y en Antioquía era conocido porque había mucho paganismo. Era una ciudad muy importante, había mucho comercio, todo el mundo estaba ocupado en su día a día de hacer negocios y muy poca gente pendiente de Dios. Entonces, después, para dar ese ánimo de esa iglesia que están haciendo, llaman a Bernabé, una persona que, pues, como los dije desde el capítulo 4, y desde antes ha sido muy influyente en la iglesia, una persona que es digna de seguir. Y ese consejo que él da es muy bueno para darle
ese empuje a los hermanos que están naciendo, que quizás no lo conocen, ¿eh? Llegó un señor ahí y nos está dando esta recomendación. Y él le exhortó a que con propósito de corazón, o sea, y nosotros hoy día tenemos que seguir con eso en la mente, con el propósito de nuestro corazón, permanecer fieles al Señor, ¿sí? Dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces también vemos el versículo 24, describe de parte de quién viene este consejo, esta exhortación. Entonces, si leemos 23 y 24 corridos, él nos exhorta a esto porque él era un varón bueno. Y esto pasa hoy todavía. Me gusta mucho que sigue pasando en la iglesia del Señor, que a veces uno conoce de por allá en un pueblito está empezando una gente a reunirse y por el trabajo de un misionero fueron y empezaron y se está bautizando la gente y todo eso. Y hay grupos que iban aquí en San Cristóbal pasaba mucho antes, cuando se podía viajar con más facilidad, con más tranquilidad, y siempre venían personas, grupos de otros países, y a veces para uno era así como que, uno que estaba recién bautizado, uno se queda así como que, uy, ¿cuántos años tiene usted en la iglesia? No, yo nací en la iglesia y uno los veía ya viejitos. Entonces uno, ese consejo que esa persona le puede dar a uno, es algo que sí influye mucho en la fe de uno, en la base de uno, en ese nacimiento de la iglesia. Entonces es un compromiso del corazón que tenemos que cada uno hacerse para ser fiel al Señor. Vamos a leer más adelante, ya terminando este capítulo, versículo 27. Bueno, en el 26 también habla algo muy bonito aquí de parte de Bernabé, que después de todo esto, cuando Bernabé llega y ve el ánimo de la iglesia, todo eso, él también se emociona por ver este nacimiento de iglesia. Y fue y buscó a Saulo, en el 25 dice, y se lo trajo a Antioquía. 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, este también es un versículo muy importante para la iglesia porque es la primera vez que se les llama cristianos a los discípulos. De muchas maneras se les había llamado en otras ocasiones antes, pero cristianos aquí es la primera vez. Y a veces, por ahí leyendo, vi que como Antioquía era tan llena de maldad, se presume que este título era a manera de burla. Porque cristianos, decirle cristianos era como decirle la gente de Cristo. Pero resulta que esa manera de burla se quedó incluso hasta nuestros días. Porque todavía, y a partir de este momento, de ahí en adelante, somos cristianos. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esto se parece mucho a algo que está ocurriendo en nuestros días. Aquí en nuestra iglesia, aquí en San Cristóbal, recibimos muchas ayudas de muchos hermanos que Dios los ha bendecido tanto y ellos son bendición para todos nosotros. Y es algo que siempre se agradece, que siempre resulta en muchas acciones de gracias a Dios, en glorificar a Dios. No a esos hermanos, porque uno sabe la cadena de bendiciones, cómo Dios usa las bendiciones de uno para los otros. Y aquí me gustó mucho que dice el 29,
Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro. No dice solamente los que más tenían enviaron socorro, porque los que no tenían, ¿cómo van a mandar lo que no, si no tienen? Sino que cada uno conforme a lo que tenían. Entonces, hermano, cuando usted sienta en su corazón ese bonito deseo de ayudar a otra persona, no se deje acusar por ese pensamiento de que, pero es que yo tengo muy poquito. Porque sí no, se nos enseña de acuerdo a lo que tenían aquí estas personas. Entonces, hay muchas cosas que uno puede dar. No tiene que tener mucho, no tiene que ser rico en posesiones para poder ayudar a otra persona. Y por lo menos aquí, mira, la profecía era que el hambre era sobre toda la tierra habitada. Entonces, estas personas que decidieron ayudar, a ellos también les iba a llegar el hambre. Entonces, es bonito tener en el corazón la empatía para poder saber la necesidad de unas personas. Y bueno, aquí también la vamos a pasar mal, pero podemos colaborar con esto, ¿sí? Y así enviaron estas ayudas a los hermanos allá en Judea. Y vemos en el 30 la confianza que ellos tenían en Bernabé y en Saulo para enviar esta ayuda a través de ellos. Entonces, así termina el capítulo 11, muchas enseñanzas, muchos recordatorios. Primero, tener mucho cuidado, no estorbar en la obra de Dios. Cuando Dios quiere llegar a muchas personas, nosotros no estorbar, no dejarnos acusar, porque sabemos que esa es una de las intenciones del acusador. No, no vaya para ese pueblo, ese pueblo está plagado en guerrilla, por ejemplo. Nosotros que estamos aquí en frontera, vamos a predicar a tal pueblo. No, ese pueblo, eso no hay nada bueno allá. Cuando el Espíritu Santo lo mueve a uno tiene que respetar eso y tener mucho cuidado, no estar estorbando la obra del Señor, porque uno no sabe los planes de Dios con esa gente, con esa familia, con ese pueblo, con esa ciudad. ¿Sí? También, muy importante, escuchar. Estábamos estudiando el jueves en Job, de escuchar y procesar lo que uno está escuchando y luego sí actuar, no a la ligera, ¿sí? Vimos a estos hermanos que callaron, procesaron no lo dice ahí, pero en ese callaron y glorificaron a Dios. Es como que entender y aceptar la voluntad de Dios en sus obras, ¿sí? Permanecer siempre nosotros fieles para que más adelante podamos ser esos Bernabé que vamos a esas congregaciones y dar ese empujón de ánimo a esos hermanos que están haciendo, ¿sí? Y también ver siempre, tener la empatía de ver la necesidad de otras personas y ayudar siempre con lo que tenemos. Ayudar con lo que tenemos, no esperar a tener de sobra para ayudar, porque no se trata de estar dando sobras, ¿sí? Cuando tú ayudas con lo que tienes, Dios se fija de eso. Dios sí nos está viendo en todo momento. Entonces, esto era lo que tenía para compartir de este capítulo 11 y esperando que en el día podamos pensar en esto cada quien y cada quien, yo sé que leyendo el capítulo puede sacar muchas otras cosas importantes que se me escapan y ponerlo en sus vidas, en sus corazones. Y cuando consigan cosas así, joyas, lo pueden compartir por el grupo. Vamos a orar, hermanos.